Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre del Centro Morelense de las Artes, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Y bueno, pues estamos muy contentas y contentos de compartir con ustedes el día de hoy para hacer esta inauguración oficial de nuestra exposición virtual del módulo Habitaciones Propias de pues este seminario en arte y género que se comenzó a impartir desde febrero de este año, pero que es un proyecto que se empezó a gestar desde el año pasado. Pues como todas sabemos, en Morelos, aquí en Cuernavaca precisamente, pues ha habido un movimiento feminista muy vital, muy interesante, con unas características muy propias que seguramente tienen que ver pues con toda la historia que hay, ¿no? De disidencias en Morelos. Y bueno, pues el año pasado en la ECA, que fue una invitación que nos hizo la Tallera para acercarnos con otras curadoras y con otras teóricas del arte feminista, pues tuvimos la oportunidad de reunirnos con varias compañeras y varias colegas, y Estela Vázquez también estuvo por ahí presente, que es la directora de investigación del Centro Morelense de las Artes en el área de creación artística, y ella fue la que nos hizo después como una invitación un poco más a trabajar con las artistas y con las gestoras y con personas que están trabajando sobre cultura en Morelos, y así fue como apareció este seminario que pues preparamos con muy pensadamente, con temas y con inquietudes que pudieran ser interesantes. Bueno, todo esto es un poco la antesala porque esta exposición virtual, como comentaba, pues tiene que ver con lo que fuimos trabajando a lo largo de 10 sesiones en el módulo de habitaciones propias, que tiene una particularidad, y esta particularidad es que trabajamos tanto con materiales de creación textual como de creación visual, y pues la idea era pensar en el libro como un espacio propio, el libro como un lugar que nos permite trascender nuestras limitaciones o nuestras situaciones, digamos, ¿no? Que nos permite ir más allá del género, que nos permite ir más allá de las configuraciones en las que estamos enmarcados cotidianamente. Y bueno, a partir de todo este trabajo de pensar en el libro, en las escrituras, en la posibilidad de ser legibles, porque también revisamos eso, ¿no? Las mujeres siempre han escrito literatura, pero quizás apenas ahora se dan mayores condiciones de legibilidad para que el trabajo de más mujeres creadoras pueda ser, creadoras y escritoras pueda ser visto, pueda ser leído y pueda ser comprendido. Entonces, pues hubo varias temáticas que tenían que ver con, por ejemplo, revalorar, ¿no? El trabajo con jardines, con pensar en las estéticas de nuestras ancestras, el trabajo con pensar en otras formas, digamos, por ejemplo, cómo es reinterpretado el cuerpo a través de las escrituras, cómo es, y a través del trabajo visual, ¿no? Las posibilidades del collage. También trabajamos sobre cuáles, por ejemplo, los mitos, ¿no? Un poco cómo ha sido vista la mujer a partir de los mitos y cómo eso pasa a la cultura occidental. Eh, pues fueron una variedad ahí de temas que fuimos trabajando durante todo este módulo. Les decía, son 10 sesiones, y bueno, a partir de ahí, pues cada una de las integrantes pues fue dándole forma a un trabajo personal. Algo que nos interesaba mucho cuando pensamos en este seminario fue en precisamente que no fuera nada más un seminario teórico. Era algo que nos interesaba muchísimo, que hubiera también un acompañamiento artístico y que hubiera una producción. Eso era lo que iba a ser, ¿no? A nuestro seminario distinto, porque hay muchos seminarios sobre feminismo, hay otros sobre creación, pero casi siempre van como por un lado y por otro. Y nos interesaba mucho que pudiéramos convertir este espacio pues en un lugar de creación compartida, en un lugar de creación colectiva, desde cuestionando pues todos los roles de género, los estereotipos, las formas de entender el arte que también están muy delimitadas por pues nuestro pensamiento, digamos, el pensamiento hegemónico, patriarcal, occidental,
que nos configura nuestros gustos de una cierta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una de las integrantes, hablo en femenino porque la mayoría somos mujeres, entonces cada una de las integrantes fue desarrollando sus propias estrategias y sus propios temas, porque también se trata de eso, ¿no? Finalmente, pues lo que hacemos es explorar en nuestras propias temáticas. El feminismo, algo que tiene y que a mí me encanta es que no es un dogma y no es una imposición y no es un panfleto. El feminismo es algo que nosotras es como una mirada, más bien, ¿no? Es decir, nos permite abrirnos, como quitarnos un velo para ver el mundo, pero eso no significa que nos vamos a transformar en un tipo de persona, sino que vamos a explorar las multiplicidades que nos habitan. Y eso es algo que, pues, yo veo muy presente en estos trabajos, en estas obras que vamos a compartir el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que sin más preámbulo, pues preparamos aquí una serie de reflexiones. Bueno, prepararon las colegas, porque además, bueno, solo cerrar con eso mi participación, decir que ha sido para mí un placer y un enorme gusto trabajar con todas. Son mujeres súper interesantes, súper creativas, con una mirada súper afilada sobre el mundo, entonces es un placer para mí. Yo me siento más como una acompañante de este proceso, más que como, ¿no? Como en este papel de maestra, yo siempre me siento como una participante más, ¿no? En este seminario. Entonces, incluso en ese sentido, hasta me animé yo también por ahí a hacer una propuesta, un trabajo con ellas, que van a ver por ahí. Y bueno, ahora sí, entonces prepararon, bueno, Denise Buendía, Xochiquetzal Salazar y Carmen Sofía Chili nos prepararon una serie de reflexiones sobre las obras. Entonces, bueno, voy a abrir ahora esta exposición virtual, la pueden visitar en Instagram. Voy a abrir ahora como tal este es el Instagram, lo pueden encontrar como arte-y-género y o habitaciones propias exposición virtual. De todos modos, a través del Centro Morelense de las Artes vamos a compartir el link para que puedan entrar directamente. Y bueno, pues esta es, digamos, a grandes rasgos, pues aquí van a poder encontrar todas las obras que fueron creadas en este trayecto y únicamente como en términos de, para que puedan leer, las cédulas están en la parte de, o sea, van a ver, digamos, si entran a la página directamente, pues lo que van a ver es este compendio, pero para poder identificar las autorías, simplemente hay que dar clic en la imagen y se despliega. Esto para el público, para que pueda identificar de quién es cada uno de los trabajos y conocer un poco más de cuál es la concepción, pues digamos la reflexión y la estética o por qué está trabajado de cierta manera. Bueno, entonces, ahora sí, me gustaría pues invitar a Denise Buendía a que nos pueda compartir estas reflexiones que hizo sobre la producción de sus compañeras. Gracias, Yunuen, por la invitación. Es una tarea difícil hablar del trabajo de las compañeras. Es un trabajo interesante, profundo, que atraviesa, que trastoca. Y bueno, yo voy a hablar de 4 piezas de 4 mujeres artistas de este diplomado. Es Laxmi, Cintia Popoca, Xochiquetzal Salazar y Amaya Kiner. Y para hablar de este tema, bueno, voy a estar jugando un poco con lo que escribí, que son unas líneas muy pequeñas, pero quise ponerle a este texto ficcionarias. Y bueno, ficcionarias es un bloque de 4 mujeres con una mirada aguda sobre las narrativas que se ejercen sobre el cuerpo y sobre su estar en el mundo. Es el ejercicio de cartografiar su voz y su entraña con la intuición fresca de despatriarcalizar su cotidianidad y la manera que les han contado de cómo contarse a sí mismas.
4 mujeres, 4 piezas que conjuran desde su cuerpo el testimonio, no de habitar este mundo como tal, sino de habitarse a sí mismas, desobedeciendo los mandatos desde sus laberintos, sus recuerdos imaginarios, todas imaginaria y ficcionada. Los 4 libros de artistas que me toca conversar tienen un latido común: bordar un lenguaje y un abecedario para sí mismas, abrirlo al público, exponerlo, pero no evidenciarlo, no descifrarlo. Les pertenece solo a ellas. Es un viaje al centro de la tierra de sí mismas, salvo que el centro de esa tierra no está habitada por seres de dudosa existencia, sino por sus propias revelaciones rizomáticas que las han hecho vivir y sobrevivir aún a pesar de todo lo que les rodea. Quiero hablar primero del trabajo de Lakshmi, como ella lo definió. Es un ensayo de Sanseviera, surgió en una relación sensitiva entre escuchar el murmullo de habitaciones propias y la pregunta por el silencio, por lo que no se dice, por lo obviado, lo negado y el miedo que paraliza. Ante esta sensación, el ensayo de Sanseviera, al igual que las demás piezas de habitaciones propias, propone un jardín, un gesto, una isla, un movimiento de resistencia. Esa es lo que Lakshmi comenta de su propia pieza. Perdón, aquí está. Bueno, cómo vivirse en una tierra rodeada de cemento, claxon y postes. Cómo sobrevivirse a las materias primas, privadas, académicas. Cómo sobrevivirse a los murmullos, a los secretos, a los gritos, a las revelaciones que no nos pertenecen, a la historia que nos han contado sobre sí mismas. Lakshmi regresa a sí misma y encuentra abordajes de su propia relación con la tierra, con el aire, con lo que la mantiene viva, con lo que la sienta una tarde en su jardín y le dice: tú perteneces aquí, tú eres parte de mi latido, yo soy parte de tu memoria. En el ejercicio de Cintia Popoca de cartografiar y sazonar nuestro dolor, esa primera encarnación que somos y seguiremos siendo, los ojos y los pasos de una madre buena, de una madre mala, de una madre loca. Cintia Popoca, su pieza Sal de mi cuerpo, ella nos cuenta que está inspirado en un proceso personal que le llevó a cuestionar los lenguajes de su propio cuerpo, el que después de mucho tiempo de que pensara en su dolor, en aquello que les duele adentro, eso que no es físico y que no está sentido en el cuerpo, pero que se siente adentro, aquello que no sabemos cómo nombrar, que nos angustia y nos habita, eso que sentimos desde las entrañas del cuerpo y que desde nuestro cuerpo habla. El texto intervenido es la página 91 del libro Madre Loca de François Daboyene, espero haberlo dicho bien. Y en ese sentido, me imaginaba la ficcionaria que habita el trabajo de Cintia como esta primera encarnación que somos, que viene del dolor, y esta primera revelación de quién somos nosotras frente al espejo de la madre. Entonces, me pareció muy fuerte y muy contundente su pieza, la sal del cuerpo, porque pues ahí habita lo que somos, y así como sazonamos o como nos revelamos a nosotras mismas el sabor de nuestro cuerpo, así nos vamos redescubriendo y relacionando con las demás. En la pieza de Xochiquetzal Salazar, la búsqueda por nombrar lo que somos, lo que nos habita, lo que nos despierta por las noches, lo que nos entrecorta la respiración, lo que nos encadena al insomnio, se vuelve un ejercicio de memoria, salvo que lo que recordamos no es sino ficción. Somos el eterno ficcionar de nuestros días. No hay otra manera de sobrevivir a los monstruos que tienen rostro, nombre y que no van a morir nunca, salvo en nuestro imaginario. Un conjurar con nuestros cuerpos, palabras como puentes que nos salven. Un cofre que nos mantiene a salvo, porque ahí cabemos todas, en cada palabra, en cada gesto, en cada fotografía que Xochiquetzal nos regala,
para mantenernos a salvos de los monstruos que nos persiguen. Y en palabras de Xochiquétzal, el dispositivo psicoanalítico requiere de una habitación propia. No es la habitación del analista, es una arquitectura psíquica plagada de pasadizos a la infancia. En la caja libro nos llevó a 3 recovecos insistentes, congelados, a los que ella ha acudido durante sus 10 años de psicoanálisis. Está inacabada como su análisis interminable. Esta pieza de Xochiquétzal Salazar pues es una pieza creativa, aquello que nos quita la respiración, ¿no? Que nos mantiene con todo y lo que hemos trabajado en suspenso, ¿no? De las habitaciones propias, que también pueden ser esa otra cosa, ¿no? En la pieza de Amaya, pues si un universo cabe en una palabra y cada palabra sostiene y habita universos, la pieza de Amaya me recordó a Alejandra Pizarnik, y la voy a parafrasear: si toda palabra es mentira, lo demás es silencio. Amaya me parece que hace un tratado de lo íntimo. Me recordó mucho el libro rojo de Jung, con su propia narrativa, su propio código, que nos lo muestra todo, pero no nos permite entrar. Si todo lenguaje es una interpretación, entonces el trabajo de Amaya es un poemario escrito en la lengua más antigua, en la lengua de lo íntimo, una lengua roja y palpitante, que se muestra, pero no se descifra. Y en palabras de Amaya, nos comenta que la naturaleza de los pergaminos es la de generar imágenes, exponer sucesos o historias de una época, esclarecer el rumbo o conseguir respuestas, e incluso acceder a la sabiduría divina. Y en ese tono intentó hacer algo que no tiene ninguno de esos atributos. No es útil ni suficiente, dice Amaya. Por eso el texto surge como una simulación. Parece que dice algo, pero es un disfraz de símbolos que imitan un lenguaje. Con esta idea intento esconder mi rastro, dice Amaya. No quiero delatarme en un libro y luego arrepentirme de lo que fingí ser en él. Me seduce la idea de no llegar a convencerme por completo de algo, pues, suponiendo que me viera a punto de hacerlo, sé que surgiría la tan habitual duda encargada de opacar mis fingidas certidumbres. Por eso mejor elijo hacer una suerte de manuscrito medieval cuya característica principal es acatar del anonimato. Pues esas son las 4 piezas que me tocó compartir y opinar sobre el trabajo de Lakshmi, de Cintia, de Xochiquétzal y de Amaya. Estas 4 mujeres, estas piezas que titulé ficcionarias y que pues representa un reto, viajar al centro de ellas y tratar de definir lo que ellas ya también definieron en texto y en cada una de sus piezas. Y bueno, lo abordé con mucho cariño y con mucho respeto y bueno, espero no haber patriarcalizado una lectura ni querer sujetar a lo que yo entendí sus piezas, porque me parece que sus piezas son tan hermosas y reveladoras que hablan por sí mismas. Muchísimas gracias, Denise. Me pareció una lectura interesantísima y muy, muy, o sea, creo que ayuda muchísimo también a tener otras miradas, ¿no? Aunque siempre pensamos que obviamente el arte visual pues habla por sí mismo y es para ser visto, también siempre tener otras reflexiones alrededor de los textos nos permite abrir nuestras miradas y poder ver, ¿no?, los diferentes ángulos y caleidoscopios. Muchísimas gracias por esas reflexiones, Denise. Pues Xochiquétzal también nos ha preparado algunas observaciones y reflexiones y pensamientos sobre el trabajo de sus compañeras. Entonces vamos a darle la palabra ahora. Gracias Denise por tu lectura, por la forma tan bella en la que visitas nuestras habitaciones. Y bueno, yo quisiera retomar la metáfora que Yun Nguyen utiliza para esta fase del diplomado, que son las habitaciones propias, y creo que lo que construimos con ella fue eso, una casa común,
una casa que fuimos habitando durante el tiempo que semana a semana nos encontrábamos de manera virtual, y ella nos fue guiando por una arquitectura de años y años de trabajo de las mujeres que pretenden pues aparecer en el espacio público y utilizan el lenguaje del arte para poder visibilizar sus sentires, sus pasiones, sus sueños. Y bueno, en este sentido, esta casa común que fuimos construyendo, pues está llena de habitaciones disímiles, unas habitaciones profundas, bellas, aterradoras, que nos producen sensaciones abismales. Recordaba la casa, quizá han leído un trabajo de Taisha Velar, que sigue la tradición de Don Juan y de Carlos Castaneda, que es una discusión entre lo mágico, lo antropológico, etcétera. Pero Taisha Velar habla de una casa y cada habitación está habitada por diferentes seres ancestrales. Y de esa manera imaginé esta casa que fuimos construyendo. En una de estas habitaciones había una habitación en donde desaparecía todo y se quedaba en el cosmos, en el universo. Y creo que muchos de los trabajos que estamos viendo nos producen eso, una sensación cósmica. Y bueno, en ese sentido, esta casa nuestra, a mí me dieron la posibilidad de hablar de las habitaciones de 4 compañeras y un compañero. Y voy a iniciar con el trabajo de Alejandra. Si Yunuen me ayuda para compartir el trabajo de nuestra compañera Ale. Bueno, el trabajo de Alejandra es una narración de, de una pérdida, pero también es una forma en que ella encontró de narrarle esta pérdida a una infante. Entonces, utiliza la imagen de la caja, del cofre, como de los secretos, del baúl, para abrirlo y compartirnos su historia. Cito textualmente a Alejandra: a veces es mejor cerrar los ojos y recordar que siempre estuvo en mí. Yo la habité, la disfruté y la habitué en todas las estaciones. Es mi principio y más que una casa, es mi madriguera. Alejandra nos lleva en este cuento pequeñito a explorar las sensaciones de estar en una madriguera que te protege, que te contiene, que ella la fue creando, y en el momento en que se vuelve toda oscuridad a través de esta imagen que ella misma dibuja y que nos llena de palabras, en donde poco a poco entró el sol. Fue un momento de un incendio y nos permite entrar en esas sensaciones de angustia, de pérdida, de dolor, pero también de transformación, porque ella ha recuperado también este espacio. Y bueno, le agradezco a Alejandra que nos haya compartido este pequeño viaje a través de esta caja de los secretos que nos lleva a nuestras infancias y a lo que amamos y lo que perdemos en ocasiones. Gris Botello es una compañera muy apreciada, también feminista, que retoma, como todas nosotras, retomamos como un hilo de lo que Yunuen nos fue compartiendo. Y Gris Botello retoma la parte genealógica y nos comparte el conocimiento y los saberes de su abuela. Voy a citarla primero y vamos a ir viendo sus imágenes, que también son muy bellas. El trabajo de Gris se llama El cuartito de la abuela y es un recetario de remedios. Cito: quise hablar de cómo las mujeres resisten conservando el conocimiento de sus cuerpos y de los medios para sanarlas.
cómo las plantas en este caso, cómo nos sanan, cómo nos sanamos entre nosotras y a otros, y el valor de conservar y replicar el conocimiento de nuestras abuelas. Gris nos comparte la historia de su genealogía, la forma en que su abuela tenía una habitación. Lo que es muy hermoso es que en cada pieza hay simbolizada una habitación, y esta es la habitación de su abuela, en donde tenía las plantas con las que curó a sus hijos, a sus nietos y sus nietas. Y también aquí hay una historia detrás pues de pérdida, porque en un momento ya no está esta habitación, ¿no? Es derrumbada. Sin embargo, lo que hace Gris es este ritual de preservación de la memoria a través de esta forma de imprimir las hojas con sus texturas y las recetas que tenía su abuela para hacer infusiones, y nos va dando las instrucciones para prepararlas. Es un libro bellísimo y es un libro de cuidado, de amor, de compartir, que creo que en este momento, y seguro que lo compartimos todas, nos ayuda a atravesar pues esta situación de la pandemia, ¿no? Porque además nos receta también cómo curar y cómo acompañar los resfriados, cómo a través de las plantas, este conocimiento ancestral de nuestros indígenas, de nuestro conocimiento ancestral, está plasmado en este libro. Gracias, Gris, también por permitirnos entrar a tu intimidad, a tu historia, a tu genealogía y a ese espacio de sanación. El trabajo de Alexis Gutel es una obra literaria, conceptual, que utiliza la ironía de una manera muy aguda. A mí me fascinó cuando lo vi, este arrojo que tiene por sintetizar la infidelidad. Lo cito y desarrollo un poco sobre su trabajo. Las 3 decisiones de la infelicidad, se titula. Es una obra literaria conceptual que habla acerca de 3 pulsiones voluntarias que ocasionan el dolor humano. En esta habitación azul predomina la melancolía, la autocompasión y la nostalgia. Se piensa en las decisiones propias que inevitablemente nos llevan al desgarramiento emocional, como un vicio que no se puede abandonar, una adicción a la caída y al colapso. Para ilustrar estos actos destructivos, el artista los refleja con 3 cigarros que representan cada capítulo de este libro. El primero es el deseo, un anhelo, un sueño que debe ser cumplido, una sensación insaciable de alcanzar lo prohibido. El segundo es el acto, cuando se cumplen las añoranzas y se pierde la inocencia, cuando se elaboran las prácticas destructivas, cuando se quema el alma. El último es el arrepentimiento, el más inevitable de todos y el que nos hace despertar y despreciar este vicio macabro, el que nos obsequia la lucidez, pero solo por un rato, solo hasta que volvamos a desear algo despedazador. Esta caja libro, que también es una caja, es la caja de los vicios y la caja, digamos que de la pulsión de muerte, ¿no? Lo que nos lleva a destrozar el interior, y habla de este ciclo que exploramos. Y la mejor parte de esta obra de Alexis es este título, como esta cita a pie de página que pone y dice: este libro debe ser fumado para poder leerse. Y bueno, yo que dejé de fumar, cuando lo vi, me soltó la pasión por la adicción a la destrucción. El trabajo de nuestra compañera Rose es una habitación colectiva, es una conversación con la maternidad, y tengo una conexión especial con Rose porque ambas somos madres, y durante este diplomado hemos compartido trabajos y creo que hay un diálogo en nuestros trabajos, en nuestras obras. Y esta obra que ella plantea
Es una obra colectiva que realizó junto con sus hijos, un niño de 5 y de 10 años, que entre los tres hacen esta obra. Leo el breve párrafo de Rose para conversar sobre su trabajo. El libro es un ejercicio colectivo en el que se despatriarcaliza la maternidad. Mis niños y yo somos creadores y cada uno tiene su propia investigación que tejimos en esta pandemia. Mi habitación propia ha sido el potente multiverso que me han dado los sueños. En mi cama, en mi habitación. Cuestioné la belleza capitalista con la victoria de Samotracia. Yo tengo algunas preguntas para Rose. Sobre todo me llama la atención la elección de la imagen de la Samotracia y me gustaría que nos pudiera ahondar un poco en esta imagen de la victoria alada de los griegos. Y esta pequeña habitación que nos comparte Rose, en donde podemos ver los trazos de sus hijos, el interior de lo que están pensando en esta habitación de confinamiento, donde aparecen el multiverso, donde aparecen los planetas, donde aparece ella misma cuestionándose en relación a la corporalidad, y este lugar común que habitan entre los tres y la función de madre que en este confinamiento es un enigma. Y gracias a Rose por permitirnos entrar en esta intimidad colectiva de su plan, de sus hijos y de ella. El trabajo de Carmen Sofía Shelley. Bueno, cito a Carmen. Carmen parte del concepto de las escrituras del cuerpo colectivo de Vivian Abensusan, donde habla del lenguaje como un territorio que nos pertenece a todas, a todes. Sofía acude al acervo colectivo y toma revistas, periódicos, propagandas, libros infantiles destartalados y trabajos viejos escolares para diseccionar las páginas. A partir de los materiales de circulación colectiva, toma palabras y se las apropia para construir sus poemas en prosa. El libro sobre de Sofía es un tesoro. Desde la portada, que es la imagen, como ustedes acaban de presenciar, la imagen laberíntica, e inicia desde el origen, hablando de su propio nacimiento, ¿no? Cuestionando, utilizando como las grandes preguntas del arte, la filosofía, el pensamiento. Y esta construcción del formato del libro, que son hojas sueltas y que Junón lo mencionaba también conversando con el trabajo de Sofía, ¿no? Como en contra de nuestra obsesión de tenerlo todo organizado y pegado y cosido, y que son estas hojas sueltas como es la vida y como son las palabras, y lo que ella teje del lenguaje colectivo, me vino a la mente la frase de Lacan, seguramente lo retoma de algún otro lingüista, en donde dice que somos hablados por el lenguaje. No es que nosotros hablemos, sino que somos habladas. Y en ese sentido lo que Sofía logra es tomar de este lenguaje colectivo los significantes y construir su propia poética. Y es muy bonito que sería muy lindo que puedan leer los textos que ella crea, porque son imágenes bellísimas y bueno, el trabajo de Sofía es como de joyería, ¿no? De paciencia. Además retoma imágenes también que nos van evocando, sobre todo la imagen del conejo, que es tétrica. Bueno,
Bien, pues básicamente sería lo que me gustaría compartir de las compañeras y gracias por permitirme hablar de sus trabajos y de disfrutar de este espacio con Junwen, que nos fue guiando en esta casa de todas. Bien, bueno, hola. Pues es un placer poder presentar los trabajos de los compañeros y compañeras que faltan. Muchas gracias por tus palabras, Chiquetzal y Denise. Me parece muy acertada su manera de interpretar y expresar muy claramente los trabajos. Y bueno, pues doy inicio quizá con la pieza de Julia Marín Vázquez. No sé si... bueno, Julia lo que nos presenta consiste en una breve narración fotográfica en la que emplea el collage in situ. Se llama Recetas de Familia. Y la pieza es un homenaje a su madre, quien recopiló estas recetas familiares hace más de 15 años. Recetas que fueron y siguen siendo parte de la memoria sensorial y afectiva de su familia. La comida es ese espacio de goce y socialización, de vínculo familiar, de tradiciones también. Julia Marín despliega las fotografías en torno a las recetas con la intimidad de un álbum familiar que se acentúa incluso con el título de las recetas, que aluden a alguna anécdota. Madre, Estela, mi regalo, muéstrame tu alegría, día festivo, niebla. Los personajes y los elementos van desapareciendo, pero las recetas persisten. Y bueno, el fondo también alude un poco como a estos manteles tradicionales pues que se usan, todavía se usan y se han usado durante mucho tiempo, tan coloridos, tan mexicanos, que están en las mesas pues de los comedores, de las cocinas, de las fonditas, que remiten a esta parte de, pues eso, de reunirse, de compartir, de recordar, ¿no? Entonces, pues también tiene ahí un aspecto muy íntimo en ese sentido, que nos abre a, pues, este espacio de su árbol familiar, de alguna manera, a través de esas recetas de comida que se comparten entre ellos. La siguiente pieza será la de Cartografías Corporales de Claudia Juárez. Y bueno, esta es una reflexión acerca de las percepciones del cuerpo y el territorio como espacio político. Y la cito. Hablar desde el cuerpo es hablar desde lo colectivo hacia lo subjetivo, ya que los gestos, las actitudes, los comportamientos individuales son experiencias sociales. El trabajo con el cuerpo es espacio de memorias. De construirlo es visibilizar cómo se conecta con diversos lugares y situaciones. El trabajo con el cuerpo es un vínculo creativo donde se plasman las luchas, las resistencias y las angustias. Analizarnos permite entenderlo como un territorio en disputa. Pensarlo y reconocerlo es reivindicar la experiencia sensible, quedando impresas las situaciones del exterior. En este ejercicio se pidió a varias mujeres que expresaran su sentir sobre el confinamiento en un dibujo de sus cuerpos. Entonces, bueno, aquí pues ella retoma esto que revisamos de las escrituras colectivas y me parece que es también una manera pues, de reunir en un solo lugar todas las voces que se vuelven una sola voz, ¿no? Hay
como gestos y aspectos que de alguna manera tienen resonancia con el cuerpo femenino. Y eso, que se vuelve un vehículo de la colectividad. Entonces, bueno, también me parece que es como muy hermoso este gesto del dibujo, ¿no? Que es como algo muy primario, muy, muy ingenuo también, como muy infantil, ¿no? Y que nos remite pues a la raíz. Y bueno, eso. La siguiente pieza es de Denise Buendía y ella nos presenta un video. Está la imagen y ahí en la imagen está el link, lo pueden ver para que puedan reproducirlo en YouTube. Y bueno, Denise interviene un libro de poesía libris que por medio de la velación de las palabras y el dibujo se los apropia y resignifica su sentido. Además, bueno, voy a esperar un momento para que lo puedan ir viendo. Ahí está. Entonces, bueno, además ella intercala en las páginas con recortes de ultrasonido que fueron realizados durante distintos años y resulta en un viaje laberíntico hacia sí misma, hasta la entraña. Entonces vemos esta fotografía pues de su madre y de ella, el cabello, o sea, hay como muchos aspectos que remiten como a vivencias, a cuestiones interiores y la manera en cómo interviene y esta manera como tan bruta, ¿no? Tan cruda de presentar las imágenes, a mí me resulta muy catártica. Entonces, me parece que es una especie como de expulsión, como de manifestación emocional de algo que viene muy adentro, que trata de descubrir a través de las palabras que se apropia y que le invitan un poco a indagar sobre ese camino interior que encuentra en ese libro intervenido por ella. Y bueno, la siguiente pieza será de Emilio. Se llama Vida de Semilla. Y bueno, en esta pieza, vamos a esperar un momentito. Un segundito en lo que encontramos la página de Instagram. O si quieres irla comentando, lo que pasa es que como salí para entrar a YouTube, se cerró la otra página y la tengo que volver a accesar. Okay. Entonces no sé si quieres dar un comentario general. No me tardo mucho, solo necesito sí volverla a abrir. Ok. Bueno,
Pues comentaré un poco sobre lo que ha sido este proceso. Muy curioso, bueno, como muy acertado también, cómo sucedieron los dos módulos de este diplomado, los primeros dos módulos. El primero con Larisa Escobedo, que consistió en otras cosas, pero que revisamos el tema del hogar, de la casa. Y luego Yunuen Díaz llega con esta propuesta de las habitaciones propias. Entonces es como un camino de ir así hacia adentro, ¿no? Ahí, por ahí lo mencionaba Xochiquetzal también, como esta casa de ir, como esta cosa de ir ahondando sobre el interior pues de nosotras mismas finalmente, a partir de las referencias que nos inquietan, que nos interesan. Pues ha sido realmente un proceso muy conectado que ha dado así mucha rienda suelta a la imaginación. Estos trabajos finales que ustedes ven, pues justo esos son finales, pero a lo largo de todo el programa, pues hemos estado elaborando muchas cosas muy interesantes, en donde pues también se ha abierto la posibilidad de la crítica, ¿no? de la crítica constructiva, de la reflexión, de las interpretaciones. Y eso pues nos enriquece mucho pues a todos los que nos interesa la construcción creativa. Pues todos los procesos aquí presentados surgen a partir de los referentes académicos que hemos visto, de mujeres artistas y feministas que han abierto otra mirada y otra historia del arte. Es muy impresionante ver cómo cambia realmente la historia del arte cuando uno tiene conocimiento de aquellas mujeres, de aquellas voces, de aquellas escritoras también en este módulo que vimos escritoras, cómo hay una perspectiva diferente de cómo se construye pues esa historia de la creatividad, del arte, de la humanidad, y que a nosotros nos han inspirado pues toda la creatividad, han estimulado la intuición para pues abordar las reflexiones que aquí presentamos a través de estas piezas para construir un diálogo, un proceso crítico a partir de la producción artística. Y bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a revisar la pieza de Emilio, que se llama Vida de Semilla. Y esta, pues es una pieza muy íntima. Presenta él una libreta en la que explora las páginas como un espacio más bien libre y bastante personal. Y de manera muy lúdica, explora y expresa un proceso de crecimiento o cambio o mutuación interna. El dibujo y la narrativa se fusionan y nos abre una ventana a su mundo interior. Y la botánica aparece como metáfora del ser, figurando la voz interior de una semilla que transmuta en ficciones conocidas por él. Entonces, pues bueno, aquí vemos muchas formas en cómo el texto se presenta, visual, narrativo, interrumpido, velado, subrayado y en constante diálogo con estos pues gestos visuales que pues eso, que a veces resguardan ahí secretos, que a veces desvelan cosas, que a veces no. Es como un diario, ¿no? Para mí es como que lo veo como un diario un poco. Y bueno, Emilio es escritor, entonces él nos platicaba que esta forma de ese libro, pues fue realmente algo como muy, que rompió pues con su estructura, con su tendencia de acercarse a la escritura.
vemos muchas de las formas que revisamos a través de cómo la escritura, cómo las palabras, las letras pueden comunicar más allá de pues de la estructura literaria, pero que ahí está también, ¿no? Entonces, pues está muy interesante. Y bueno, por último, tenemos justo a Yunuen Díaz. Ahí está. Pues esta pieza es de nuestra maestra Yunuen Esmeralda Díaz y es una analogía de los procesos de sanación entre las plantas medicinales y el feminismo. Entonces la cito. El proceso de enseñanza y aprendizaje siempre es recíproco. Cada trabajo con un grupo lo incorporo a mi quehacer, pero decidí aventurarme a crear un libro con el grupo. El tema es que a veces por ser feminista me han dicho que soy radical, que el feminismo asusta. Lo dicen sin conocer el feminismo. Pensé en cómo a ciertas plantas las consideran tóxicas y son medicinales. Quise hacer una analogía entre la Bryophyllum o Kalanchoe, que es medicinal, y el feminismo, que también es sanador. Entonces, bueno, sí, a mí me parece muy certera esa reflexión. Como hay un prejuicio muy fuerte sobre el feminismo, pero cuando uno se abre a indagar más en las profundidades de lo que eso significa y lo que implica, no nada más en la sociedad en general, sino en nuestros vínculos cotidianos, uno se da cuenta de muchas estructuras que damos por sentadas, que hemos conocido y que damos por hechas, y que de construir eso puede generar disturbio, como la purga de una planta, ¿no? Que esta toxicidad resulta en un choque físico muy fuerte, pero que al final depura. Y es esto, el feminismo creo que es una posible vía de reconstruir nuestra manera de pensarnos humanos, humanas, humanes, de repensar nuestros vínculos. Contigo, Yunuen. Sí, muchas gracias. Me parece que también por ahí Vicky te había enviado un mensaje. Sí, Vicky. No la mencioné. Faltó Vicky. Bueno. Es que hubo esa interrupción se nos cerró la página y creo que eso nos movió un poco pero aquí está. Okay. Sí, claro, la pieza de Vicky. Bueno, esta pieza es muy bella. Es de Vicky Ortega y se llama Fluidos de Vida, mi útero sangran. Y esta pieza es un objeto que en sí misma es una metáfora del cuerpo, un testimonio de la vida, y es una caja que resguarda fluidos corporales. Para mí es un poco como una urna de alguna manera, con esos secretos que dan testimonio de la existencia, no solamente de la materia que contiene, sino también de la persona que les ha dado un lugar, que les ha asignado un lugar. Y está llena de simbolismos, no solo a nivel cromático, sino también pues constitutivo de la materia que presenta. En palabras de Vicky Ortega, un receptáculo de sangre, lágrimas, agua de lluvia y semillas. Una pieza hecha de dolor, tristeza, pero también de esperanza y sanación. Para sanar es doler, es necesario doler, dice Vicky Ortega. Para florecer es necesario sembrar y llorar. Pues es esta una pieza que dialoga sobre la ciclicidad de la vida. Vemos esta metáfora de la muerte que da paso a la vida también, ¿no? De
estas aguas que se reciclan y que dan de alimento, de estas aguas que han, pues sí, que se han llorado, que han salido de nuestro vientre, que han salido del vientre y que son aguas de vida y que son como una promesa de algo que transmuta. Así como el agua de lluvia que también está presente, que se reincorpora a la tierra y alimenta las plantas. Pues están también estos pequeños testimonios que hacen referencia a la experiencia de cuando ella realizó este ejercicio de recolectar estos elementos. Y es una pieza que a mí en lo personal me parece muy, muy emotiva, muy emocional. Y bueno, ¿no? También a nivel cromático, pues podemos observar en analogía estos colores que hablan de noche, el color amarillo tan fuerte del sol, la sangre y el verdor de los hilos, estos hilos además que hacen, a mi parecer, una referencia también un poco a las parcas, como el ciclo de la vida que tiene una duración y que se mide a través de un hilo que se va hebrando y que ahí pues no tiene un fin, como que envuelve la caja y regresa, ¿no? Por abajo y por arriba, como lo teje, como justo esto, esta ciclicidad persistente de la vida, muerte, vida. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece, me gusta mucho esta pieza, la verdad. Y creo que con esta pieza concluyo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todas. Creo que también me gustaría compartir, a ver. Tenemos también, bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Todo este proceso de diálogos, de interlocuciones, de compartir. Y también para mí ha sido muy interesante que no todas las personas que tomaron el seminario se consideran artistas, aunque vean estas piezas, por supuesto que lo son, pero que además algunas que nunca habían hecho obra de arte se atrevieron también, y es el caso, por ejemplo, de Alejandro Becerra, que hizo esta pieza, que es un video. O sea, él estaba tratando de pensar en estas relaciones de amor y desamor. Tomó un libro que a él le pareció muy interesante en este tema y de pronto fue interviniendo como ciertos fragmentos del libro con algunas imágenes que él fue realizando. Entonces también a mí me parece muy interesante esto, estimular. Siempre ha habido como esta división entre quién es el artista y quién no lo es, y en esa división casi siempre a las mujeres nos han dejado en el lado de lo amateur, ¿no? O sea, la mujer puede hacer arte, pero siempre después de los horarios oficiales, o puede hacer artesanía, ¿no? Eso revisamos con un texto de Lucy Lippard, esta idea de cómo la creatividad de la mujer es permitida siempre y cuando sea para la familia, para su casa, para... Entonces, bueno, también para mí era importante como desvirtuar estas nociones entre quién está autorizado para hacer arte y quién no está autorizado. ¿A quién se puede llamar a sí mismo artista? Creo que esa es una cuestión muy interesante, porque incluso personas que estudian una licenciatura en artes visuales, de pronto no saben si pueden o no llamarse a sí mismas artistas. ¿En qué momento, no? ¿Cómo necesitamos de esas validaciones o de esas legitimaciones? Y a mí me gusta mucho dejar de pensar en eso y más bien concentrarnos en que todas tenemos este potencial creativo. Y entonces, bueno, pues este es el video que están viendo en la pantalla, pues es el video de Alejandro Becerra sobre amor y desamor, con fragmentos que tomó de un libro, pero que todas estas imágenes él
las fue realizando y armando, y hacen un juego muy divertido porque por un lado hay ahí una cierta seriedad en el libro, son preguntas muy existenciales sobre el amor, pero él lo convierte en algo muy lúdico al incorporarle estos corazones super cursis, porque también pues hablamos mucho, ¿no? Sobre cuestionar el amor romántico, sobre desmitificar, ¿no? Estas nociones del amor y del desamor, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? El corazón roto, que siempre los rompimientos, los conflictos se convierten en unas tragedias tremendas porque hemos sido educados, nuestra subjetividad ha sido entrenada para sentir el desamor como si fuera una catástrofe tremenda, cuando en realidad pues es solamente una espera más de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el trabajo de Alejandro. Y muchísimas gracias a Denise, a Xochiquetzal y a Carmen Sofía por habernos dado esta mirada sobre las obras de todas. Me pareció muy interesante, me encantó escucharlas. Y bueno, también están acompañándonos por aquí. Listo. Están aquí también varias de las participantes y de las creadoras. Entonces, a mí me gustaría abrir micrófonos en este último momento para que pudiéramos entablar un pequeño diálogo. Quizás podríamos comenzar por esa pregunta que lanzó Xochiquetzal para Rose y que en el momento ella pues no podía tomar el micrófono porque no estábamos como haciendo la revisión, pero quedó por ahí la pregunta. Y quizás podría ser interesante que aprovechemos para abrir este pequeño momento de diálogo para que Rose quizás se pueda aproximar a ella. Te agarré un poco de sorpresa, Rose, pero, pero bueno, creo que es un buen momento, ¿no? Para poder iniciar ese diálogo. Sí, bueno, perdón, hay un poco de ruido, pero así es eso de ser mamá. Sí, bueno, retomando la pregunta, gracias por lanzar la pregunta. También vi a Estela que comentaba sobre el desmembramiento, ¿no? Y como les decía, bueno, como en mi texto dice, estas son investigaciones que hicimos en esta cuarentena, donde intenté despatriarcalizar pues esta visión vertical de la maternidad. Y también darle una vista a las infancias que ahorita también están padeciendo la cuarentena. Y bueno, a mí en mi propia investigación me di cuenta que, bueno, como más bien hice consciente la esclavitud de las mujeres hacia la moda, hacia el consumismo de lo que se nos dice que es ser bello, que es ser bella, que es ser elegante, presentable, o que es chic, o que es aceptado. Y me parece que la victoria de Samotracia, que sea yo sin rostro, de momento pues nos puede dar un rostro a todas. Y pues es este anuncio, ¿no? De la victoria y de las alas que nos anuncian que podemos ser libres para volar. Y entonces intenté como vestirla, ¿no? O sea, como lo que todo el tiempo está haciendo el patriarcado con nosotras, ¿no? Nos está diciendo cómo debemos vernos y hace esta castración a nuestra identidad, a nuestra autonomía, nos hacen sentir que no podemos decidir, que no podemos pensar, que no podemos ser quien queremos ser, quienes somos. Y pues eso. Pues muchas gracias, Rose. También al público, porque tenemos por aquí acompañantes. Entonces, también si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, comentario o alguna pequeña intervención, está abierto el micrófono. Y pues también no sé si alguna otra de las compañeras quisiera también aprovechar este momento para comentar sobre algo, quizás podrían o profundizar en su propia propuesta o lanzar preguntas a alguna compañera o hacer un comentario general.
Yunuen, a mí me gustaría platicar un poquito de la experiencia en habitaciones propias. Bueno, pues cuando comienza habitaciones propias tiene esta, como decía Yunuen hace ratito, esta dualidad o este diálogo entre una parte creativa y una parte teórica, ¿no? Y entonces en esa parte teórica es bueno, se veía, ¿no? Los textos hacían evidente, por ejemplo, el borramiento de las mujeres artistas, ¿no? De su trabajo y la necesidad de importancia de hacer visible primero ese borramiento y después el rescate de esos nombres, ¿no? Por otro lado, también había una discusión en tanto lo estructural, ¿no? Cómo la estructura genera divisiones y en esas divisiones, pues las mujeres estamos en una posición, pues, de desventaja, ¿no? Y además de todas estas, bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Teóricas, pero lo que a mí me pareció muy interesante en relación a habitaciones propias fue el trabajo que se hizo en equipo. Bueno, no fue un trabajo en equipo propiamente, pero sí se fue creando un diálogo entre todas nosotras y nuestros compañeros también. Y ese diálogo me parece que fue muy importante porque posibilitó pues ver dolencias similares, ver heridas parecidas, formas de recuperar la memoria también muy interesantes, porque cada una de nosotras hemos generado ciertas estrategias, ¿no? Como señalaban hace rato, ¿no? Estrategias de sobrevivencia, estrategias de vida, pero lo que es muy padre de habitaciones propias es que puedes ver muchas estrategias, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, ¿y cómo lo resolvió, no sé, Denise, ¿no? ¿Y cómo lo resolvió Cintia? Y así, ¿cómo lo resolvió Alejandra? ¿Cómo se fueron resolviendo cada una de las problemáticas que incidieron, me parece, pues sí, de problemáticas de género, ¿no? Y eso me parece padrísimo para, como un espacio en donde no solo hay un diálogo, sino que también te ayuda, puedes decir, a ver, ¿y cómo le hizo, no? ¿Cómo le hizo ella cuando vio en el ultrasonido tal cual cosa, no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de nuestro trabajo, ya como la parte, pues, terminada, ¿no? Mucho antes, en todo el módulo, pues, estuvo esta reflexión, teórica y también las reflexiones, pues, entre nosotras, ¿no? Eso, muy enriquecedor y muchas gracias, Xochiquetzal, Denise, Sofía y Yunuen, pues, muchas gracias. Y gracias al SEMA también, ¿no? Por abrir este espacio. Claro, muchas gracias, Lakshmi. Pues no sé si alguna otra tenga algún otro comentario y si no, para empezar a cerrar. Porque también, sí, perfecto, Alejandra. Pues solamente para complementar un poquito de lo que ya vimos, de lo que ya se mostró, de lo que se trabajó en colectiva, ¿no? La participación de todas las personas, los compañeros y compañeras que estuvimos construyendo estos procesos que fueron intensos, fueron apasionados, por tu dirección y por lo que esto engloba en el objetivo el propio diplomado. Y pues creo que hicimos un gran trabajo, sobre todo de excavación. Yo lo veo así. Se había estado construyendo el olvido, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue rescatar la memoria. Entonces fue un meter de manos, fue poner el cuerpo, fue poner los sentimientos, tomadas de la mano de cada una de ustedes, tanto de Jun como de Larisa en su primer módulo. Y creo que esto nos ayudó muchísimo a ir reflexionando a la par y el acompañamiento de las autoras que se nos fueron presentando y develando a cada una de nosotros desde una manera muy directa, muy personal también. Y creo que es un gran momento como para poder continuar relacionando nuestro sentir, nuestras expresiones y manifestaciones con la investigación acerca del arte y retomar todas estas memorias extraviadas o pretendidas extraviadas que aquí surgieron, vivieron, caminaron estas mujeres en nuestras habitaciones, ¿no? Las vimos
contemplar, las vimos sufrir, las vimos trascender y bueno, las tomamos con tal cariño así como las palabras que las compañeras nos interpretaron y pues volvimos a darles esta connotación, esta importancia y este cuerpo en carne. Y pues yo también agradezco mucho al espacio, agradezco mucho a Yunuen por toda su guía y acompañamiento, a mis compañeras y compañeros por el proceso en el que se fue construyendo, el propio diplomado por ser un espacio de creación que está cumpliendo este objetivo de un derecho a la información, a la formación cultural, y pues al propio SEMA que está tomando todas las herramientas en un momento muy complicado, pero no se ha quedado atrás. Y pues un beso a todas y un saludo a quienes nos ven y nos comparten. Muchas gracias. Bueno, pues ya está ahí en la publicación en Facebook la liga hacia el Instagram, arte_y_género, donde pueden ver ya con mucha más calma y más atención todas las propuestas. Son maravillosas, me encantaron. Ha sido un placer poder compartir, poder dialogar, poder tener estos momentos de encuentro. Y bueno, pues me parece que, no sé si hay algún último comentario, ¿no? Entonces yo creo que podemos ir cerrando también. Se nos va el tiempo como agua cuando estamos disfrutando, ¿no?, de estas maravillosas lecturas y de estas maravillosas miradas. Gracias especiales también a Xochiquetza, a la Denise, a Carmen, Sofía, por haber hecho estas lecturas. Me encantó que pudieran dar esta mirada a los trabajos de las compañeras y los compañeros. Creo que eso es un ejemplo hermoso de la horizontalidad, del trabajo en equipo, de abrir diálogos, de acompañarnos, que para mí siempre es otra de las... O sea, ¿qué enseñamos cuando enseñamos artes? Y para mí algo muy importante es enseñar esto, enseñar, o sea, construir colectividad, no enseñar, porque eso no se enseña, lo construimos en conjunto, ¿no? Construir colectividad. Un gran placer, muchísimas gracias a Estela Vázquez también pues por haber lanzado esta iniciativa de un diplomado en arte y género, al Centro Morelense de las Artes y al público que nos sigue acompañando por ahora, a las compañeras, los compañeros y pues muchas gracias. Visiten la página, denos likes y que tengan muy bonita tarde. Chao.